Buenas tardes, chicas, espero que se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy lo que vamos a ver es todo lo que trató la segunda guía de preguntas, ¿sí?, llamada El mundo en el cual vivimos, ¿sí? La idea es ir respondiendo a cada una de las consignas y bueno, ir resolviendo dudas y algunos errores que estuve viendo en algunas de ustedes. Y bueno, y quienes no se han equivocado también es bueno reforzarlo. Bien, la primera pregunta decía, la primera parte de la primera pregunta decía, ¿qué libro de la Biblia relata acerca del origen de la Tierra? Ahí concretamente es el Génesis, ¿sí?, que está en el Antiguo Testamento. No ameritaba mucho más que esa contestación. Después sí tenía una segunda parte esa pregunta, que decía cuántos periodos describe y que se crea cada uno de ellos, ¿no? La realidad es que siempre se habla de días, 7 días, pero en realidad son periodos, ¿sí? La traducción es periodos. Obviamente no se sabe una fecha histórica, sí se sabe que geológicamente la Tierra tiene alrededor de 4.600 millones de años y no se sabe concretamente en qué momentos Dios hizo. Quizás un día o un periodo, quizás fueron cientos o miles de años atrás. Sabemos, como les digo, 4.600 millones de años perfectamente que haya creado el día y la noche. Por ejemplo, el día 1 pudo haber sido en 100 millones de años, ¿no? Que lo pudo haber hecho. Así que bueno, ahí debían describir día 1 noche y día, el día 2 el cielo y el mar, el día 3 la tierra y la vegetación, el día 4 los astros, las estrellas, el sol, la luna, el día 5 los mares y las criaturas, como por ejemplo los peces y las aves, el día 6 los animales y la humanidad, es decir, el ser humano, en su ser más perfecto, y después el día 7 Dios descansó, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la primera consigna. Bien, la segunda consigna decía dibuje las antiguas teorías acerca de la forma de la Tierra. Ahí podían dibujar la que quisieran, elegir o hacer varias. Yo ahí, por ejemplo, les pongo algunas. Por ejemplo, según los hindúes que creían que estaba sostenida la Tierra por elefantes y a su vez estos elefantes sostenidos por una gran tortuga. Entonces, bueno, son diferentes concepciones que se tenían que pueden parecernos graciosas, pero la realidad es que tiene su lógica. En ese momento, en la antigüedad no se sabía, no había una ciencia cierta. Todo lo que sabemos hoy en día no se disponía de todos los métodos científicos que actualmente tenemos, no existían las ciencias como tal. Sí empezaron a ver los primeros matemáticos, los primeros geógrafos, todos ellos fueron en realidad grandes observadores, ¿sí? Que la verdad es que han ido mejorando mucho los conocimientos acerca del mundo que nos rodea, pero muy lejano a lo que actualmente sabemos, claramente, ¿no? Bien, y después, bueno, obviamente aquellos que pensaban que la Tierra era plana, ¿sí? Tanto es así que algunos navegantes, por supuesto con miedo, pensaban que en el horizonte directamente terminaba el mundo, entonces obviamente que en algún momento iban a caer en un precipicio. Así que bueno, ahí algunas imágenes para que puedan ir visualizando, ¿sí? Podían describirme cualquiera de todas estas, dibujármelo, hacer un esquema, lo que a ustedes les pareciera. Bien, la pregunta número 3 decía, geológicamente hablando, ¿sí?, en cuanto al origen de la Tierra, ¿no? ¿Cuántos años se cree que tiene nuestro planeta? La realidad es que hoy en día se estima alrededor de 4.600 millones de años, ¿sí? Muchísimo tiempo. Obviamente, hoy en día no se sabe a ciencia cierta si es exactamente 4.600 millones de años o 4.470 millones de años o 4.550, es decir, es aproximadamente esa cantidad de millones de años. Ahora sí se sabe que más o menos es esa la cantidad de tiempo porque se han hecho investigaciones acerca del origen de las rocas. Las rocas nos evidencian muchísimo acerca de todo lo que pasó en la Tierra. Hay rocas específicas que se llaman sedimentarias, en donde se observa
cada una de las partículas que componen esa roca y data para quienes saben muchísimo, que son los geólogos que saben estudiar y los minerólogos que también saben detectar mucho, observan la textura, observan la porosidad, observan un montón de cuestiones que les dan la pauta de cuántos millones de años tiene esa roca, ¿sí? Les da mucha información y saben muchísimo acerca de eso. De hecho, sin ir más lejos, acá en la Argentina tenemos algunos lugares en donde hay rocas de los tiempos precámbricos, es decir, de los primeros tiempos de la Tierra. Por ejemplo, quienes hayan ido y hayan tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Tandil, por ejemplo, ¿sí? Donde está el Centinela, donde está la piedra movediza. Bueno, todas esas son rocas de las más antiguas que tiene la Tierra. Así que bueno, si tienen la oportunidad, por supuesto, de ir a verlo, sería bueno que lo tengan en cuenta, que están viendo algo realmente excepcional. Bien, la siguiente consigna decía: dibuje la rosa de los vientos, indicando todos los puntos cardinales. Ahí yo les manifiesto alguna de las rosas de los vientos, algún ejemplo. Todas, absolutamente todas, cuando me respondieron esta, me pusieron todas, como yo ahí se los planteo, la N, N, E, S, E, S, S, O, N, O, ¿ok? No está mal, porque comúnmente se lo va a encontrar así, pero a mí me gusta que no abrevian, entonces por eso es que yo ahí les pongo norte, nordeste, este. Les puedo asegurar que he encontrado en muchas evaluaciones mezclas insólitas de estos puntos cardinales, así que les pido que lo escriban de manera completa y no abrevien, ¿sí? Bien, el punto número 5, ¿sí? Yo ahí les había mostrado un planiferio y les había pedido que en ese planiferio marcaran los siguientes puntos, ¿sí? Vamos a ir uno por uno. Por un lado les pedí el contorno de los continentes y yo les dije que utilizaran diferentes colores y que los nombren, ¿sí? La gran mayoría lo hizo así. Por ejemplo, en el caso de América, ¿sí? Fíjense que América también incluye esa gran isla que está ahí, que se llama Groenlandia, ¿sí? Que en realidad no es un país propiamente dicho, sino que es dependencia de Dinamarca, ¿sí? Entonces tienen de hecho una relación administrativa y política y económica con Dinamarca, ¿sí? Por eso no se lo considera como un país, ¿sí? Pero bueno, sepan que también se lo incluye porque obviamente por su cercanía al continente americano, lógicamente se lo considera parte del mismo continente. Tiene la misma plataforma continental, es decir, geológicamente son parte de lo mismo, por eso que lo ubicamos. Está dentro de la placa norteamericana, ¿sí? Dentro de la placa tectónica norteamericana, con lo cual no hay dudas que es parte de América, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos a Europa, bien, ahí en color verde, se los estoy marcando. Fíjense que también les incluyo el mar Mediterráneo. Por supuesto, el mar Mediterráneo podría ser dividido a la mitad, una de las mitades sería de Europa y la otra mitad sería de África, ¿sí? Pero bueno, convencionalmente está bien que lo hayan marcado más o menos de esta manera, ¿sí? Yo ahí fíjense un pequeño detalle. ¿Ven que hay una gran isla en el centro del océano Atlántico y que yo se las estoy incluyendo dentro de Europa? Bien, esa isla es Islandia. En realidad, geológicamente Islandia, ¿sí?, es parte de una isla volcánica porque justo en ese punto y a lo largo de, digamos, de norte a sur, yendo todo por el océano Atlántico, hay una gran dorsal, que dorsal es un conjunto de montañas que están sumergidas, ¿sí?, dentro del océano Atlántico. No lo vemos claramente, ¿sí? Si tuviésemos un mapa satelital se lo puede ver. Esta es una isla volcánica, no es ni nada más ni nada menos que magma que salió de esa fisura, donde está toda esa fisura en el medio del océano Atlántico, y ese magma se fue solidificando, se fue endureciendo hasta formar esta gran isla que se llama Islandia. Entonces podríamos decir que geológicamente no pertenece ni a América ni a Europa, porque es como lo que se llama un hotspot, ¿sí? Es un punto caliente. Pero como ellos, en cuanto a su cultura, su historia, todo está relacionado con Europa, entonces por eso es que lo consideramos como parte de Europa, ¿bien? Después está África, ¿sí? África, no nos olvidemos todos de marcar también a Madagascar, ¿sí? Esa gran isla que se encuentra al este de África, ¿sí? En general no hubo inconvenientes, todas lo han marcado perfectamente. Y después está Asia. Asia, fíjense
no se olviden de incluir la península arábiga, ¿sí? Justamente donde está frente a África, ¿sí? Por favor, esa inclúyamela. Y fíjense hasta dónde llega Asia. Todo el sudeste asiático, ¿sí? Todas esas islitas que ustedes ven dispersas, que es donde está Indonesia, donde está Malasia, Singapur, bueno, todo el sudeste asiático, márquenlo como parte de Asia, por supuesto. Pero la pregunta que siempre me hacen los chicos es hasta dónde llega Asia, ¿no? Hasta qué punto, porque llega un momento que se encuentra con otro continente que es Oceanía. Bueno, como referencia, fíjense donde tienen el paralelo 160, el meridiano 160, perdón, van a ver que yo de hecho se los marco ahora, para que lo vean bien. Ven que ahí está Oceanía, ¿sí? Ahí yo les marco con una línea, para que vean, hay una gran isla que es Nueva Guinea, se divide a la mitad, una mitad, la parte del oeste de esa isla, es parte de Asia, y la que está al este es parte de Oceanía, ¿sí? Eso convencionalmente sepan lo que es así. Bien, todas esas islitas que ustedes, por eso van a ver que Oceanía está remarcado bien hacia el norte, casi llega, les diría, atravesando varios paralelos, ¿sí? Fíjense como más allá del paralelo de Ecuador, fíjense bien al norte. ¿Por qué? Porque se incluyen las islas como por ejemplo Hawái. Hawái es parte, geológicamente hablando, es parte de un conjunto de hotspots que hay, ¿sí? De puntos calientes que hay en Oceanía, ¿sí? Entonces toda esa parte, Oceanía obviamente viene el nombre de ese continente justamente porque son todas islas que están rodeadas de agua, ¿sí? Obviamente la isla más grande es Australia, ¿bien? Sigue, fíjense que yo les marqué hay una flechita ahí y se las marqué del otro lado porque sigue el continente oceánico, ¿sí? Sigue Oceanía del otro lado, fíjense. Yo les marco con una flechita y sigue del otro lado, porque no nos olvidemos que la Tierra es redonda, entonces sigue del otro lado, ¿ok? Bien, toda esa parte que ustedes ven donde hay una flechita, ¿sí? Es parte de la Polinesia francesa, esos famosos paisajes, hermosos lugares paradisíacos. Bueno, es parte de Oceanía, ¿sí? Sepan lo que es continente oceánico. Bien, en cuanto a los demás, bueno, los océanos yo ahora se los marco. Fíjense, primero les marco el océano Pacífico. No nos olvidemos de marcarlo del otro lado, porque muchos de ustedes se han olvidado de marcarlo en ambos lados, ¿sí? A mí me gusta que le indiquen Pacífico Norte, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, porque justamente yo estoy queriendo que ustedes sepan bien por qué se llama Pacífico Sur, por qué le llamamos Pacífico Sur, Pacífico Norte, porque está el paralelo de Ecuador, que es el que divide a estos dos hemisferios. Entonces, nunca está de más hacer esa aclaración, que puede parecer muy obvia, pero aunque no lo puedan creer, no lo es. Bien, después está el Océano Atlántico, ¿sí? Nuevamente, Océano Atlántico Norte, Océano Atlántico Sur. Por eso cuando nosotros nos vamos a la costa atlántica, a Miramar, Mar del Plata, San Clemente, Santa Teresita, todos esos lugares, San Bernardo, todos esos lugares es parte de el frente oceánico que se llama Atlántico Sur, ¿sí? Nos vamos a la costa atlántica sur, ¿sí? Bien. El Océano Índico, bien, ahí encerradito, entre África, Asia y Oceanía, ¿sí? El Océano Glacial Ártico está al norte, bien al norte, al extremo norte, llegando al polo norte, ¿sí? De hecho, es parte de ese océano glacial, por eso se llama océano glacial, porque permanece congelado gran parte del año, ¿sí? Y después tenemos el océano glacial antártico, que es donde está el continente antártico. Yo podría decirles que la Antártida es otro continente, porque de hecho sí lo es, claro que lo es, ¿sí? Es un continente más, pero no es un continente en donde haya una jurisdicción claramente marcada, sino que es un continente que se lo conoce como el continente que es de todos, ¿sí? Hay un tratado que se llama Tratado Antártico que entró en vigencia en 1961 y en donde todos los países que estábamos interesados en tener una soberanía sobre esos espacios, finalmente se acordó en que era un continente que era de todos. Hubieron alguna serie de acuerdos puntuales que después más adelante en algún momento les contaré,
que son muy interesantes, pero para que lo sepan que no es que hay una jurisdicción particular de cada uno, ¿sí? Sino que es un continente de todos y que tenemos que cuidar entre todos, ¿sí? Bien, para los siguientes ítems yo les voy a marcar todo lo siguiente en diferentes diapositivas para no marearlos y para que les quede todo mucho más claro y no tengan tanta información en un solo mapa, ¿sí? Bien, por un lado el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0, ¿sí? Y el otro es el paralelo de Ecuador. Paralelo de Ecuador, paralelo 0, que se le dice paralelo de referencia, ¿sí? El paralelo de Ecuador es aquel que divide a la esfera terrestre, a la Tierra, en dos partes iguales, ¿sí? Por un lado tenemos el hemisferio norte y por el otro el hemisferio sur. Después tenemos el meridiano de Greenwich, ¿sí? Que es el meridiano 0, nuevamente, divide a la mitad a la esfera terrestre, pero en este caso en dos hemisferios, el hemisferio oeste y el hemisferio este, ¿sí? Entonces, en conclusión, entre el paralelo de Ecuador y el meridiano de Greenwich, dividen a la Tierra en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 hemisferios, ¿bien? Esto tiene que estar súper claro, ¿sí? Bien, acá yo, como siempre todo lo anterior lo estuvimos viendo en forma de plano, a mí me gusta que siempre entendamos que la Tierra es redonda, entonces por eso esto mismo que les acabo de explicar se los marco ahora para que lo vean en una esfera, cómo se refleja sobre una esfera. Fíjense que está el Ecuador, se lo marco con una línea negra, ¿sí? Con el paralelo 0, y después el hemisferio norte se lo marco con los paralelos marcados en color azul para que vean todo el hemisferio norte, y en colorado, en color rojo, el hemisferio sur. Fíjense un detalle no menor. Fíjense que yo les estoy marcando paralelo 30, paralelo 60, hasta llegar al paralelo 90. Se replica en espejo, porque obviamente divide en dos esferas, en dos partes iguales a la esfera, el paralelo de Ecuador, y fíjense que siempre llega hasta 90. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que se mide en ángulos, ¿sí? Entonces, si yo estoy ubicada en pleno polo norte, voy a estar justamente en el paralelo 90, ¿sí? Voy a estar exactamente a 90 grados, es decir, un ángulo recto, ¿sí? Bien, y después tenemos el meridiano, los meridianos que se miden de 0 a 180. ¿Por qué? Porque la esfera terrestre, como es una esfera, como bien todas pusieron y todas ya marcaron, es una esfera que, si bien es geoide, tiene 360 grados, o sea que si yo divido a la mitad son 180 grados, ¿sí? Por eso se mide de 0 a 180, de 0 a 180 en el caso del hemisferio oeste y de 0 a 180 en el hemisferio este. En sumatoria, los 180 más 180 son 360 y completan todo el círculo de la esfera terrestre, ¿sí? Bien, fíjense un pequeño detalle, ¿no? Está el meridiano de Greenwich, que si ustedes se fijan sobre la esfera y son observadoras, van a ver que en realidad no es un círculo, sino que es un semicírculo. ¿Por qué? Porque llega hasta el punto donde convergen todos los demás meridianos, que es el polo norte y el polo sur respectivamente. Justo esta imagen muestra desde el polo norte, ¿no? Es una mirada como más desde el polo norte. Bueno, ustedes ahí ven que hay un puntito, ahí justo es el polo norte, desde ese punto específico. Y del otro lado está el antimeridiano de Greenwich, que de hecho yo se los pedí que me lo marcaran. ¿Ven que está 180? ¿Por qué? Porque es exactamente del lado opuesto al meridiano 0, ¿sí? Ven como meridiano 0 y del otro lado el meridiano de 180, ¿sí? Bien, 180 de un lado, 180 del otro, completa, ¿sí?, toda la esfera terrestre, que son 360 grados. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a esto, no se olviden que en matemáticas, seguramente, después de hablar cualquier cosa con su profesora, van a estar viendo esto si es que ya no lo vieron, porque es probable que ya algo hayan visto, pero si no lo llegaron a ver, yo voy a estar hablando igualmente con la profesora. Cualquier duda igual me lo hacen saber y yo hablo con la profesora respecto a cualquier duda para que ella amplíe, ¿sí? Bien.
Después yo les pido ahí que marquen el antimeridiano. Fíjense que sobre el mismo planiferio, exactamente el mismo que ustedes tienen en la consigna, yo ahí se los marco. Ven que ahí se los destellé, ¿sí? Antimeridiano de Greenwich, 180 grados. Obviamente en el plano les va a aparecer el 0 y el 180 y van a decir, ah, pero está en el mismo lugar. No, pero esto es porque está manifestado sobre un plano, no es una esfera en este caso. ¿Sí? Pero si acá este papel lo dobláramos como si fuese una esfera, estaría el antimeridiano exactamente detrás del meridiano de Greenwich, ¿sí? Bien. Ahí se los marco 180, bien. Y el siguiente punto es indicar la distancia angular respecto al ecuador en el caso de los trópicos y de los círculos polares, ¿sí? Entonces yo ahí se los voy a ir marcando. El trópico de Cáncer, fíjense que está a 23 grados al norte, ¿sí? Del trópico de Cáncer, del paralelo de Ecuador, ¿sí? En el caso del trópico de Capricornio está a 23 grados, pero en el hemisferio sur, ¿sí? Por eso yo les marco las flechas, para que vean que por qué es una distancia angular, porque justamente se miden ángulos, se miden grados, minutos y segundos, ¿sí? En este caso yo no les voy a pedir con los minutos y segundos, pero sí que sepan que está a 23 grados, ¿sí? Cada uno de estos trópicos. En el caso de los círculos polares, está el círculo polar ártico que está a 66, ven como ya nos alejamos, está a 66 grados respecto al paralelo de Ecuador. Y en el círculo polar antártico, ¿sí? Está a 66, pero de latitud sur, ¿sí? Bien. La siguiente consigna decía, investigue y localice en el siguiente mapa, completando los espacios en blanco. Bien, yo ahí les muestro el mapita y vamos a ir de a poquito completándolo juntas, ¿sí? Bien. Primero los mares, para no marearlas, ¿no? Vamos a empezar por los mares. Los mares que se los marco ahí generalmente en azul. Está el Mar Rojo, fíjense, entre medio de África y Asia, está ahí el Mar Rojo. Después está el Mar Mediterráneo. ¿Por qué les hago ubicar todo esto que parece como un poco prematuro, parece apresurado? Pero ¿por qué es importante todas estas consignas que les estoy diciendo, y en particular esta? Porque después cuando veamos los temas históricos, cuando veamos acerca de diferentes acontecimientos, luchas entre diferentes pueblos, cómo fueron trasladándose de un lugar a otro, para que ustedes lo puedan entender, ustedes tienen que saber esto, tienen que saber dónde está ubicado. Y este mapa en particular hace un zoom sobre estos tres continentes. El mar Mediterráneo, importantísimo, es donde van a ocurrir todas las civilizaciones de las que vamos a hablar, van a ocurrir en el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces es importantísimo que todo lo que está alrededor del mar Mediterráneo lo tengan bien en claro en dónde está ubicado, ¿sí? No es que lo que pasó en Egipto pasó en un lugar totalmente distinto donde después transcurre la historia griega. No, tiene mucha relación, después los vamos a ir viendo, pero se van a dar cuenta que todo está relacionado de alguna manera, obviamente más en ciertos momentos que en otros, ¿sí? Pero es importante que sepan que todo esto está unido, ¿bien? Y está cercano. Bueno, el mar Mediterráneo, importantísimo que sepan dónde está ubicado, ¿sí? Mar Negro y el mar Caspio, ¿sí? Y el Golfo Pérsico, que es importante, que está ahí como más alejadito, ¿bien? Es donde está Persia, donde estuvo Persia, hoy en día Irán, toda esa zona, ¿bien? Después el río Nilo, ahí se los marco en rojo, bien clarito, ¿sí? El río Nilo, fíjense que en realidad es un río que nace bien mucho más al sur de donde yo les estoy mostrando. Simplemente está la parte, les diría, la última parte del río Nilo, ¿sí? Es extensísimo, sumamente largo. Ese, junto con el río Amazonas, se compiten en cuál es más largo, ¿sí? Pero por unos poquitísimos kilómetros el río Nilo es el más largo del mundo. Viene desde el sur y se va en dirección hacia el norte, algo que muchas veces las chicas se confunden y piensan que es al revés, que en realidad como uno lo ve desde arriba piensa que va de arriba a abajo, ¿sí? No, en este caso nace en el sur, ¿sí? Nace en el sur y desemboca en el norte, en el mar Mediterráneo, ¿sí? ¿Ven dónde está como esa especie de V, que hay una V? Bueno, esa es la desembocadura, en realidad no es una V, es una gran cantidad de canales y ramificaciones. Esa es la parte baja del río, ¿sí? Donde desemboca. Siempre un río es una corriente de agua dulce que nace en una parte alta y desemboca en una zona
baja, lógico, ¿no? Si tiro agua, esa agua siempre se me va a ir de una zona más alta a una zona más baja, siempre. Bueno, un río sigue un curso siempre desde una zona más alta a una zona más baja. Bien, de ahí que es importante que ustedes sepan lo siguiente. Por eso y acá vino mucho de los errores que cometieron ustedes. Fíjense en sus guías y chequéenlo. Fíjense que dice Alto Egipto, en donde está el sur, y Bajo Egipto, al norte del río Nilo. ¿Por qué? Porque la zona alta del río Nilo es justamente en donde dice Alto Egipto, por eso viene la palabra Alto Egipto, viene ahí. Muchas pensaron que Alto Egipto es la parte que está más al norte, ¿sí? Por una razón lógica de palabra que piensan que porque es alto está más arriba, más al norte, ¿sí? Pero no, en realidad Bajo Egipto es la parte donde está la desembocadura, donde está esa B, ¿sí? Porque la parte más baja, ¿bien? Es el relieve, es así, ¿sí? Y la zona del Alto Egipto donde está más alto. Bien. Ahí eso chequenlo bien porque muchas se han equivocado y esto es importante para las siguientes guías de preguntas que vamos a tener, ¿sí? Bien, después están los fenicios y los hebreos, fíjense dónde están ubicados, donde actualmente está Israel, ¿sí? Fíjense que de hecho dice ahí Jerusalén, ¿sí? Ahí es donde estuvieron los fenicios y los hebreos, ¿sí? En toda esa zona, sobre la costa, ¿sí? Del mar Mediterráneo, o sea, fíjense que zona estratégica, ¿no? Estratégica si las hay. Bien. Algo, perdón, que me olvidé decirles es la Mesopotamia y sus principales ríos. Fíjense que se los marqué ahí en color rojo, ¿sí? Mesopotamia y sus principales ríos. Ven que ahí está el río Éufrates, ¿sí? Y el Tigris son los principales ríos. Toda la zona de Babilonia, toda esa zona es esa que está ahí marcada, ¿bien? Después el imperio hitita, yo ahí se los puse, es importante porque en algún momento cuando veamos con Egipto, vamos a hablar de los hititas un poquitito, ¿sí? Un imperio que le hizo frente a los egipcios en algún momento y se fueron trasladando cada vez más hacia el sur, entonces se empezaron a encontrar ya ahí con los egipcios que estaban en donde ahí ustedes ven el río Nilo. Bueno, para que ustedes entiendan esa trayectoria que iba siguiendo el imperio hitita, es importante que ustedes conozcan en dónde estaban, ¿sí? En dónde estaban ubicados, ¿bien? Después, acá ya entramos en lo que es Grecia, ¿sí? Ahí dice Península del Peloponeso y también van a ver la isla de Creta. A mí me gusta en realidad decirlo a la inversa. La isla de Creta es en donde nació la cultura griega, ¿sí? Donde nacieron los cretenses, el origen de los griegos. Y en la península del Peloponeso es donde actualmente está la capital de Grecia, que es Atenas, donde estuvieron los espartanos en algún momento, sí, sigue estando Esparta, pero digamos en ese momento donde transcurrió todas esas guerras y todas esas, también esos grandes avances culturales, esas ciudades llenas de filósofos, donde hubo un avance cultural enorme, bueno, todo eso se dio en esta parte del mundo, ¿sí? Un lugar culturalmente sumamente fructífero, ¿bien? Ahora bien, ¿quiénes lucharon en algún momento contra los griegos? Bueno, por un lado los troyanos, ¿sí? Hay Troya, la famosa guerra de Troya, ¿se acuerdan? Bueno, estaban ahí ubicados los troyanos, ¿sí? Y es más, ustedes seguramente van a hablar van a estar viendo con la profesora de literatura, seguramente van a estar viendo la Odisea, bueno, habla justamente de Ulises, ¿sí? Que salió justamente de Ítaca, un lugar que estaba cercana a la península de Peloponeso, y fue y luchó en la guerra de Troya, y después él quería volver a su casa y tuvo 10.000 problemas en el camino y no llegaba nunca a su casa, ¿sí? Bueno, por eso la Odisea, ¿sí? Odiseo o Ulises, lo van a ver con los dos nombres. Bueno, y después, además de Troya, ¿sí? Les puse Persia, bien ahí a lo lejos, ¿ven? Persia, el imperio persa fue impresionante, le hizo gran frente a los griegos, pero los griegos lucharon en las guerras médicas y salieron victoriosos, pero sepan que también lucharon contra ellos, ¿sí? El imperio persa. Bien. Siguiente, ahí ya nos vamos a Roma, chicas, ya estamos en la última de las civilizaciones. ¿Cuál fue su origen? En los etruscos. Los etruscos, ahí al norte de la península itálica, lo van a ver, ahí donde se inició. Así como dijimos en algún momento en la isla de Creta, bueno, los etruscos fueron parte del inicio de los romanos, ¿sí?
Y la península itálica muy bien, que la mayoría lo marcó bien, ahí donde está la bota, la gran bota, ¿sí?, de Italia. Ahora bien, ¿quiénes le hicieron frente a los romanos? Durante 3 guerras, hubieron 3 guerras, las famosas guerras púnicas, ¿sí?, que luchó Italia, en ese momento los romanos, lucharon contra los cartagineses. Por eso Cartago, muy bien que me lo pusieron ahí, me lo pusieron donde actualmente está Túnez, ¿sí?, ahí en África, ¿bien? Y tanto fue así, tanta expansión tuvieron los cartagineses, que ellos llegaron hasta la península ibérica, es decir, donde actualmente está España, para que se den una idea, ¿sí? Al sur de España estaban todos los cartagineses, ¿sí? Entonces, bueno, después cuando veamos las guerras púnicas van a ver por qué es que necesito que sepan dónde está la península ibérica, ¿sí? Una de las guerras púnicas nace en esa zona justamente, nace en la península ibérica, bueno, y atraviesa el río Ebro. Entonces yo necesito que ustedes más o menos ya tengan la ubicación de todos estos lugares, ¿sí? Bien, creo que ya no me falta más nada de este punto. No, ya estamos con todo. Bueno, chicas, espero que les haya servido la clase del día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa lo vuelven a repetir una y otra vez, retroceden, avanzan y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, de más está decir que me pueden consultar todo lo que necesiten, ¿sí? Estoy a su disposición. Y bueno, nos vemos la próxima clase. Yo en breve les voy a estar mandando otra guía de preguntas, ¿sí? Así vamos avanzando ya con los próximos temas. Y lo que sí les voy a pedir es que por favor todas me manden en la medida de lo posible a través de la plataforma, ¿sí? Así no se nos hace lío ahí en los mails, que los tengo dispersos por todos lados y es medio lío. Entonces les voy a pedir que todas a través de la plataforma. Lo que sí yo voy a modificar, que yo no lo sabía, después nos comentaron los directivos, que la plataforma, cuando nosotros ponemos la fecha límite de entrega, en realidad la tenemos que poner un día después, porque si yo vamos a suponer, pongo que la fecha máxima es mañana, yo en realidad debería poner pasado mañana, porque si no me quita la posibilidad de que ustedes mañana me manden tareas, ¿sí? Así que les pido disculpas a todas aquellas que mandaron hasta el último día y que quisieron mandarlo el último día, que fue el 27, muchas no pudieron por esa razón, les pido disculpas, no sabíamos que era así. ¿Qué otra cosita más les quiero decir? Bueno, que les mando un saludo muy grande, un cariño muy grande, cuídense mucho y bueno, y en breve volvemos con otra nueva clase, ¿sí? Cualquier cosita me consultan. Un beso y un abrazo muy grande a todas y a sus familias.